Bueno, entonces yo creo que para aprovechar el tiempo y que privilegiemos a la gente que estamos cumplidos, voy a presentar muy brevemente al doctor Alberto Gómez Gutiérrez, a quien todos conocemos o muchos conocemos, pero como hay una invitación abierta para que las personas que no conozcan tanto de él, conozcamos más. Él es profesor de la Facultad de Medicina desde 1988, o sea, lleva más de 32 años con nosotros. Esperamos que sean muchos más. Es biólogo y microbiólogo de la Universidad de los Andes en Bogotá y tiene un doctorado en bioquímica de la Universidad de París. Ha sido el director del Instituto de Genética Humana de la Facultad de Medicina y director también del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Recibió en el año 2011 en compañía de un gran amigo de él, el doctor Jaime Bernal e Ignacio Briceño, ambos muy amigos y compañeros de trabajo y de exploraciones por todo el mundo y por toda la genética y por todo lo que nos va a presentar. Recibió el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Fundación Alejandro Ángel Escobar por su trabajo sobre los patrones de identidad genética en poblaciones contemporáneas y precolombinas. Es miembro de muchísimas academias que da pues digamos, el talante del doctor Gómez, de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, y es fellow de la Linnean Society of London. Es para mí un placer presentar al doctor Alberto Gómez, quien además es un gran amigo y lo admiro profundamente. Creo que ha sido una persona maravillosa de conocer y de tener en la facultad. Te doy la palabra, pues creo que desde el título creo que nos tienes que enseñar cosas. Doctor Alberto. Bueno, Carlos, muchas gracias realmente por esta linda invitación. Le decía a Álvaro Ruiz que iba a ser muy difícil para mí poderlos entretener tanto como él, con historias de músicas y músicos, y sobre todo que yo no toco violín. Entonces, eso pues yo les pido disculpas, pero no voy a poder hacer como Álvaro una presentación tan amena y tan grave, pero creo que corresponde bien a esta serie o a esta intención de la facultad que nuestro decano, el doctor Gómez Restrepo, ha querido promover, y es hacer una reflexión más allá de la medicina o del vínculo de la medicina con las artes y las humanidades. De tal manera que, por esa razón, nosotros, yo me voy a ocupar más de las humanidades que del arte. El arte creo que lo inició muy bien Álvaro. La medicina es nuestro día a día, de tal manera que pienso que va a ser un espacio que yo espero que ustedes puedan disfrutar y en donde puedan distraerse un ratico de esa tarea disciplinar que tenemos todos los días. Hemos titulado esta presentación Serendipia y Transdisciplinaridad. Y el subtítulo dice Historia de un hallazgo en la Biblioteca General de la Universidad Javeriana. Yo me voy a demorar unos minutos en explicar el título y luego me voy a dedicar y les voy a contar lo que imagino que ustedes quieren saber, especialmente que es la historia de ese hallazgo en la biblioteca de la universidad. El título de Serendipia surge de el título que le puso Lucía Camargo, que es una funcionaria de la biblioteca muy querida, a un artículo en pesquisa el año pasado sobre el hallazgo. El hallazgo, ustedes alcanzan a ver un manuscrito y saben por la difusión de la conferencia que se trata de un manuscrito de Caldas. Ella tituló Serendipia, me pareció muy apropiado. Y entonces yo quisiera, digamos, tener claro qué es serendipia.
porque unos saben, otros no. Entonces conviene que hagamos como un acuerdo en de qué va la serendipia. La serendipia es una palabra que viene del inglés. Un escritor que se llama Horace Walpole la propuso como serendipity. Serendipity hace referencia a un cuento del siglo XVIII, es un cuento oriental, que hablaba de los tres príncipes de un lugar que se llamaba Serendip. Esto era una tierra en donde parecía que todo el mundo estaba bendito por los dioses y en donde la fortuna parecía ofrecerse a todos. Yo digo, se parece mucho a la biblioteca. La fortuna parece ofrecerse a todos, y quiero sustentar esa idea de que las bibliotecas son como ese reino de Serendip de los cuentos orientales. La otra palabra del título es transdisciplinaridad. Padre Remolina ha hecho unos artículos fantásticos sobre lo que quiere decir la transdisciplinaridad, y para entenderlo hay que saber qué quiere decir la disciplinaridad. Lo disciplinar es lo relativo a una sola área de saber. Esa actividad disciplinar tiene un enorme peligro, y es que uno puede saber cada vez más sobre cada vez menos, hasta llegar a saber absolutamente todo sobre absolutamente nada. Entonces, con esa alerta de lo disciplinar, creo que se abre la importancia, se nota la importancia de lo multidisciplinar o polidisciplinar, en donde es una suma simple de disciplinas, no hay interacción. Lo interdisciplinar, en donde ya propiamente hay una interacción de disciplinas, y lo transdisciplinar, que es a lo que queremos llegar, y el eje de esta conversación, o metadisciplinar, es en donde se logra un cruce de fronteras disciplinares y una hibridación, para hablar en términos de la genética. Y además se crean, o es posible, perdón, crear nuevas disciplinas. Entonces, veamos cómo ha sido este trayecto hasta este hallazgo desde una actividad disciplinar, que es la mía, la genética, como dijo Carlos, hace 32 años que yo soy en el Instituto de Genética. El Instituto de Genética tiene 7 líneas de investigación. Aquí en este pantallazo pues aparecen 5. De esas 5 yo voy a hablar de 3 en las que he participado, digamos últimamente, y me voy a concentrar en una, que es una línea que llamamos humanismo y ciencia. Yo pienso que esa línea debería promoverse en cada grupo de investigación, porque el propósito es de acercarse al contexto de lo que nosotros hacemos y darle un tono humanista, como es el propósito de estos encuentros y de esta charla en particular. Entonces, veamos la línea 1, sencillamente. Estas diapositivas van a estar disponibles para ustedes, el que quiera, para no tener que fijarse demasiado en los contenidos. Magda, ustedes le escriben a Magda y ella les puede enviar las diapositivas, ya las tiene allá en PDF. Aquí quiero mostrar, digamos, lo que yo hago desde el punto de vista disciplinar, o lo que hemos hecho desde el punto de vista disciplinar en el instituto, en estudios genéticos y clínicos de enfermedades con componente hereditario. Son 3 ejemplos recientes de artículos internacionales y nacionales, y ustedes ven un óvalo al lado que resalta la presencia en este artículo con Mari García. Algunos de ustedes o muchos de ustedes la conocieron. Ella es una alumna muy destacada que ya se graduó, y hicimos este artículo con Fernando Suárez. Lo que quiero decir es que estas publicaciones no son publicaciones de una persona, son unas publicaciones de varias personas, es decir, son al menos multidisciplinares típicamente, pero interdisciplinares en la medida en que terminan en un artículo, no necesariamente transdisciplinares. Entonces, estamos en lo interdisciplinar. También, se pueden producir libros. En esta línea de investigación produje yo este libro, que es una reedición de un clásico de la interpretación clínica de laboratorio de Gilberto Ángel. Y lo mejor que tiene el libro, no tengo duda, es el prólogo de Álvaro Ruiz, que hizo un prólogo muy bonito para introducir la importancia de este libro que muchos de ustedes conocieron y no sé si siguen consultando, pero a mí me pareció importante reeditarlo, y entonces lo que hicimos fue actualizarlo
con las pruebas del laboratorio que no conoció Gilberto Ángel en su tiempo, que era toda esta dimensión genética que hoy en día es tan importante en nuestra práctica. La línea 5 se llama Diversidad Humana en Colombia y se divide en dos. La que trata de poblaciones contemporáneas. Aquí tienen 3 ejemplos igual de artículos internacionales y artículos nacionales, y la que trata de poblaciones precolombinas, es decir, el trabajo que hacemos en el ADN de los restos óseos. Eso típicamente con antropólogos y arqueólogos, que son los que nos dan el contexto de los trabajos que nosotros podemos hacer. Y aquí, una vez más, ustedes ven óvalos a 2 estudiantes doctorales muy destacadas que tuvimos también en el instituto. Es decir, todas estas producciones no son típicamente producciones de una persona, sino de equipos, y tienen digamos, una dimensión de formación muy importante. Aquí está lo que decía Carlos. Nosotros nos ganamos por esos estudios con doctor Bernal y el doctor Briceño papá, porque ahora ustedes tienen el doctor Briceño hijo haciendo residencia en ortopedia. Con Ignacio papá hicimos este trabajo y logramos este premio, que es un premio pues, que a nosotros nos dejó muy tranquilos y creo que fue muy importante para la universidad en su momento. La línea de humanismo y ciencia es la línea 3. Yo quiero citar este epígrafe que dice que los studia humanitates del Renacimiento comprendían la historia, la gramática, la poesía y la filosofía moral. Yo no me he ocupado de la gramática, de la poesía ni de la filosofía moral, pero me he ocupado y he tratado de promover la historia. De hecho, tuvimos una clase de historia de la medicina en algún momento en la facultad. Hemos hablado con Carlos de reimplantarla, que me parece muy importante. Y esta frase es de Borrero Cabal. Ustedes dirán, ¿quién es Borrero Cabal? Muchos reconocen inmediatamente el nombre del padre Alfonso Borrero Cabal, que fue rector de la universidad y que es el epónimo de la Biblioteca Central en donde hubo este hallazgo. Padre Borrero hizo una colección fabulosa de 7 libros que tratan sobre la historia de la universidad. Es una colección muy erudita. Y es en esa colección, en el tomo 1, donde dice esto: los Studia Humanitates del Renacimiento comprendían historia, gramática, poesía y filosofía moral. De tal manera que estamos basándonos y proyectando algo que los jesuitas en particular promovieron desde hace mucho tiempo en sus universidades, y creo que debe seguirse promoviendo en la nuestra. La línea 3, entonces, es la de humanismo y ciencia. Voy a hablarles entonces de lo que tiene que ver con la historia en esa línea de investigación. Yo digo texto y contexto. Entonces, realmente el propósito principal y la justificación para que se pueda hacer en nuestro plan de trabajo propiamente es que lo que hemos buscado es estudiar y entender el contexto de lo que hacemos. Entonces, en el año 98, yo publiqué ese primer libro que se llamó Al Cabo de las Velas, como resultado de una experiencia fabulosa que tuvimos en el instituto y en la universidad en general, que fue la expedición humana. Algunos de ustedes recuerdan este programa propiamente interdisciplinar, que nos llevó a muchas regiones de Colombia para entender la diversidad humana de Colombia. Luego hice del macroscopio al microscopio, que fue un libro para tratar de entender la historia de la medicina científica, no de las expediciones, sino de la medicina, y luego ya en detalle, Hereditas, Diversitas, Variatio, para entender la historia de la genética humana en Colombia. Luego, en el año 2008, más o menos, padre rector, padre Joaquín Sánchez, perdón, nos pidió el favor de tratar de, como habíamos escrito libros sobre la historia de la ciencia, de por qué no veíamos la historia de la ciencia javeriana, y fue un libro realmente muy especial. Yo les recomiendo a ustedes ir a la biblioteca, buscarlo. Es un libro que trae mucha información sobre la enorme profundidad que tiene la Universidad Javeriana, mucho más de cualquier otra universidad en Colombia, de ciencia propiamente. Entonces, ahí dejamos registrado ese hecho, y naturalmente nos enfrentamos a una situación muy curiosa y corriente en Colombia, y es que los historiadores piensan que la ciencia comenzó con Mutis, con José Celestino Mutis, y resulta que los jesuitas, Mutis apenas llegó en el año 1760,
y los jesuitas estaban desde el año 1604, de tal manera que quisimos como reivindicar esa historia de la ciencia pre-muticiana, pero naturalmente Mutis se volvió un protagonista muy importante de entender. Y entonces con el doctor Bernal hicimos el libro de A Impulsos, de una rara resolución, donde quisimos ver cómo fue que llegó Mutis acá, esos 3 primeros años, porque todo el mundo habla de la expedición botánica y tal, pero no se sabe muy bien cómo fue que llegó acá. Y luego nos encontramos unos documentos fabulosos en el archivo histórico. Manora Miranda, que es la subdirectora, padre Jairo Bernal, director, espero que estén atendiendo a la charla, saben de qué estamos hablando, es decir, documentos originales de Mutis en la Universidad Javeriana. Eso es raro. Deberían estar en Rosario. Entonces, nosotros tratamos de elaborar sobre esos hallazgos, hicimos esos 3 libros. Luego, yo tuve la fortuna de coincidir con el doctor Francisco Henao, con Álvaro Ruiz, con Mary Bermúdez, nuestra anterior decana, con Jenny Severiche, que nos ayudó enormemente en este libro de la facultad, de la historia de la facultad, y con Vanessa Villegas, que fue la persona que lo transformó en algo, digamos, para el público, el gran público. Este libro que ustedes eventualmente habrán visto, y si no, a los estudiantes en particular yo les recomiendo revisarlo, porque esa es propiamente la historia de su facultad. De tal manera que fíjense ustedes la historia de las expediciones, de la medicina científica, de la genética, de la ciencia javeriana, Mutis que se atravesó ahí, y ahora la historia de la facultad. Entonces, una vez ya en esa disciplina de tratar de revisar la historia, el contexto de lo que nosotros hacemos, pues aparecieron otros viajeros que eran importantes de revelar al público. Estos son 2 libros, uno sobre una expedición de suizos de 1910, la expedición helvética, y otro sobre un suizo que llegó uno de los primeros profesores de la Universidad Nacional extranjeros, que llegó en el siglo XIX, que se llamaba Ernst Rotisberger, hizo un fantástico. Esos 2 libros, ese lo publicó la Universidad Nacional. Ellos estaban muy interesados porque no solamente habían tenido a Rotisberger como uno de los primeros profesores, sino que Rotisberger se casó con la hija de Manuel Ancísar, que fue el primer rector. Entonces a ellos les interesó mucho y ese libro por eso se hizo en asocio con la Nacional. Este otro libro que es sobre otro investigador que fue Humboldt, otro viajero, fue muy especial, realmente. Más allá del contenido sobre Humboldt, se piensa que es sobre Humboldt. En realidad, yo me ocupé muy en detalle de los contactos de Humboldt. Humboldt como una especie de linterna para tratar de conocer a todos esos protagonistas de la ciencia en nuestro país. Y se logró algo excepcional, me parece a mí, que fue que 6 universidades se reunieran para hacer esa publicación. Ya había habido ese pequeño rompimiento de las fronteras universitarias, tanto como de las disciplinares en la transdisciplinaridad, con este libro de la Nacional, pero este me parece que fue un momento muy especial de 6 universidades respaldar un trabajo de una de las universidades. De tal manera que ese libro pues tiene esa virtud. De tal manera que llegamos a lo transdisciplinar, creo que queda entendido lo que es lo transdisciplinar, cruzamos fronteras, no solo del conocimiento, sino también de las universidades que yo creo que convienen en este mundo globalizado. Esa transdisciplinaridad lleva a nuevos hallazgos, nuevas posibilidades, y propiamente a lo que dice en el anterior, a la creación o a la atención de nuevas disciplinas. Para registrar las expediciones fue necesario, más allá de estos gráficos de 2 dimensiones que aparecen típicamente en Wikipedia, en donde se ve cuál es la ruta, como si esos investigadores del siglo XVIII y XIX hubieran viajado en avión. A nosotros nos interesó registrar sobre una mapa satelital los recorridos en donde se atendiera al relieve de cada sitio visitado y donde le pudiéramos colgar, fíjense ustedes, información a cada lugar para poder registrar en un soporte virtual
ese trabajo que típicamente se queda en unos libros en las bibliotecas que no necesariamente son de acceso fácil para todos. Entonces, aquí aparece una nueva dimensión de la transdisciplinaridad y es propiamente cuando uno pasa de la genética a la historia y de la historia a la geomática, que es de hecho una fusión entre la geografía y la informática, y eso lo tenemos al lado. Todos nosotros tenemos un centro que es absolutamente prodigioso, se llama el Centro Ático. Yo digo, es la puerta grande a la transdisciplinaridad y yo les recomiendo acercarse. Ahí pudimos, por ejemplo, más allá de hacer un mapa, poderle colgar información. Lo que vio Humboldt en el Salto del Tequendama, lo que escribió Humboldt sobre el Salto del Tequendama, etc. Hoy en día, gracias al apoyo enorme de Nicolás Morales Tomás, él hizo el vínculo con Catalina Holguín, que es profesora en la universidad también, y esa Humboldtiana neogranadina, que está en esos 5 o 6 tomos, va a pasar a la dimensión virtual. Debe salir ahora en septiembre, para que ustedes la puedan acceder porque el libro se agotó desafortunada o afortunadamente. Entonces pasa ahora a esta edición digital, gracias a que todas las universidades participantes aceptaron que la Biblioteca Nacional y la digitalización lo pusiera open access para todos los colombianos y para todo el mundo. De tal manera que vamos a tener esa obra ya muy pronto y le haremos el lanzamiento. Cuando uno se mete en lo transdisciplinar, quiero insistir en ello, no necesariamente abandona lo disciplinar. Fíjense ustedes este ejemplo. Esto es un artículo que publicamos hace muy poco en la revista Taxon, que es una revista importante, en donde por una pregunta que nos hicimos sobre una de las orquídeas colectadas por Humboldt, fíjense lo lejos que estamos de la patología genética. Nos hicimos una pregunta, pero tenemos las herramientas para resolverlas desde la genética. La pregunta es si esa orquídea que Humboldt colectó y que decía que era mexicana, era o no mexicana, porque había argumentos para decir que era una orquídea neogranadina o colombiana. Entonces hicimos esta dendrograma con las secuencias genéticas y pudimos demostrar que efectivamente se parecía mucho más, era propiamente pariente de las orquídeas colombianas de ese mismo género y especie, Oncidium ornitorhynchum, que las orquídeas mexicanas. Lo mismo hicimos, por ejemplo, con una pregunta que nos hicieron desde la Fundación Malpelo para tratar de resolver el parentesco de los tiburones. La genética tiene esa posibilidad de resolver preguntas en diferentes disciplinas desde el ADN. Entonces, ahora sí hablemos de lo que vinimos a comentar. El hallazgo en la Biblioteca General Alfonso Borrero Cabal. Yo estaba trabajando en la Humboldtiana neogranadina, que se publicó en 2018, pero en el año 2016 me invitaron a este Congreso Internacional e Interdisciplinario, Ciencias, Saberes y Política, Humboldt y Bonpland entre Europa y América Latina. Y entonces, para preparar mi ponencia, yo me fui a la biblioteca. Y en la biblioteca, en los libros valiosos, está este libro y hay 2 copias de este libro, de Joaquín Acosta. Muchos de ustedes no saben quién era Joaquín Acosta, a algunos les suena Soledad Acosta de Samper, era la hija de Joaquín Acosta. Este hombre fue uno de los científicos más importantes que hubo en la primera mitad del siglo XIX en Colombia y es absolutamente desconocido. Él hizo un trabajo muy interesante que fue reeditar los textos de Francisco José de Caldas. En 1849, Caldas lo mataron en el 16. En el año 49, Joaquín Acosta, que estaba en París con Humboldt, decidió reeditar los trabajos de Caldas y entonces produjo este libro. Entonces yo le pregunté en la biblioteca, en la sección de libros valiosos, le pregunté a Karen Castañeda, que estaba en ese momento atendiendo, le dije, Karen, ¿usted sabe dónde puedo conseguir yo este libro? ¿Por qué no me ayuda? Porque yo quisiera, o sea, puedo consultarlo acá, hay 2 copias, pero era tan importante ese libro que, y como iba a París, yo quería conseguirlo en París, y ella muy amablemente hizo la tarea. Quiero hablarles 2 minuticos de Karen, porque Karen, como tantas personas en la universidad que parecen ser seres anónimos, es una persona maravillosa, y esto de la transdisciplinaridad
también promueve encuentros muy especiales. De tal manera que esta es la definición de Karen, que apareció en un periódico de la biblioteca. Ella es realizadora de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia, trabajó en Caracol, luego cuando Caracol pasó a ser una productora, ha sido asistente de dirección para obras de teatro, fíjense ustedes, como las del actor Rubiano, y para el grupo de teatro Petra. Karen nos acompaña en las bibliotecas, esto era 2016, hace 14 años, o sea, ya tiene pues muchos más años. ¿Qué es? Sí, tiene 18 ya cumplí años. 18. Ah, Karen, está ahí, un saludo. Inició en servicios fundamentales en el piso 2, también estuvo encargada de la sala de audiovisuales debido a su afinidad con el tema. En la actualidad es encargada de antiguos, esto era en ese año 2016, y hace 15 años empezó a estudiar bibliotecnología en la Javeriana. Hace 4 retomó la carrera para culminarla en el próximo año. Karen tiene 2 hijos, Ada y Julián, de quienes aspira a que sean felices y que realicen plenamente sus capacidades humanas y afectivas. Disfruta caminar, aprender cosas nuevas, las buenas conversaciones, acompañadas de un café, leer. Ese es un encuentro que yo quiero agradecer y me alegra que Karen esté presente, porque ella hizo una tarea que iba mucho más allá de sus responsabilidades. Me ayudó a conseguir, aquí está la prueba, unos meses antes de mi viaje a París, una lista. Me dijo, doctor, yo encontré, este libro no lo encontré, no se encuentra en París, pero encontré que hay un manuscrito. Hay un manuscrito en esta librería de libros antiguos que se llama Librerías Rodolphe Chamonal. Entonces, pues yo me fui a la librería de Rodolphe Chamonal en París y efectivamente estaba el manuscrito. Este manuscrito estaba allá, es un manuscrito de Caldas, propiamente manuscrito por él, y pues la pregunta era, ¿por qué estaba ese manuscrito en París y no estaba acá? Y nadie lo conocía, manuscrito inédito. Entonces, pues gracias al apoyo de Carlos Cuartas, de nuestro vicerrector, el doctor Luis David Prieto, y de todo el personal de la biblioteca, pudimos hacer la importación del libro, que es muy valioso, no solamente por su contenido, sino también tenía un valor pues enorme, y se entiende que nadie lo hubiera comprado, y yo naturalmente no tenía manera de comprarlo por su valor. Ese manuscrito está en este momento en la biblioteca Alfonso Borrero Cabal, y va a ser el motivo de una nueva obra que vamos a publicar, ya no humboldtiana neogranadina, sino caldasiana neogranadina, que tiene más o menos 7 tomos. Espero que salga en el primer semestre del año entrante. Naturalmente eso causó revuelo, la llegada de ese manuscrito. La Academia de Ciencias lo puso en su portada, porque apareció ese manuscrito de Caldas. Pero el manuscrito no solamente es un manuscrito, una pieza valiosa. El manuscrito contiene ideas y contiene en particular una teoría científica, que es lo que yo quiero hablarles 2 minutos antes de que entremos a charlar entre todos. El manuscrito es este. Esto es una relación de un viaje, es un cuaderno de viajes y observaciones de Caldas entre el año 1802 y 1807. Tiene 12 textos diferentes, inéditos, desconocidos absolutamente. No aparece en ninguna de las compilaciones de obras de Caldas hasta la fecha. Debe aparecer en el libro nuestro del año entrante. Y la pregunta es, ¿por qué estaba en París? Entonces yo me puse a buscar y resulta que cuando entró Morillo aquí a Bogotá en 1816 y más o menos en el mes de mayo, muy rápidamente, Caldas pues ya no estaba acá, estaba como fugitivo, todavía vivo en ese mes de mayo de 1816. Y le hicieron el censo, le hicieron una especie de secuestro de la biblioteca y hicieron como la tabla de contenido de lo que se hallaba allí, y había varios manuscritos. Uno de ellos, fíjense ustedes, la relación de un viaje a Ibarra, es decir, ahí estaba en Bogotá, este que terminó en París. Había otro que resalta en amarillo, que es el viaje a Cotacache, que resultó, luego me lo encontré en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que esos manuscritos de Caldas se dispersaron por el mundo? Esa pregunta queda pendiente de resolver, pero
fíjense ustedes, 2 meses después más o menos, un mes después, el 18 de junio, le hicieron otro censo a la Biblioteca Caldas y ahí aparecen no los 18 libros, sino 12 más 1, es decir, 13, se perdieron 5. Entonces, no sé qué pasó en ese tiempo, pero eventualmente esos manuscritos pasaron a otras manos y alguien terminó vendiéndolos a esas librerías de viejo de Europa. Aquí está la imagen de la relación de viaje a Ibarra y la relación de viaje a Cotacache, que terminó uno en la Biblioteca Lilly de la Universidad de Indiana, en Bloomington, y el otro en París, pero afortunadamente está hoy en la Pontificia Universidad Javeriana. Ese es el manuscrito, 2 estudios registrados en Quito. La idea. Para hablarles de la idea, quiero hacerles una reflexión con base en esta idea manuscrita de Charles Darwin, sobre quien volveré al final de la ponencia. Porque, fíjense ustedes lo lindo, a mí me fascina esta hoja de Darwin, porque dice, I think, yo pienso, y hace un arbolito. Es la primera evidencia de un árbol evolutivo que se consigue de la mente de Darwin. Yo, naturalmente, quiero mostrarles esto como preámbulo de la idea de Caldas, pero también para hacer una reflexión sobre cómo estamos guardando las ideas nosotros hoy. Típicamente en Twitters y en correos y en soportes virtuales muy frágiles. Yo creo que este papel que ustedes ven es de 1837. Yo no estoy seguro que alguien dentro de tantos años, 150 años, vaya a encontrar, o 70 años, vaya a encontrar una idea registrada por cualquiera de nosotros en ese mare magnum que es el Internet. Entonces, esto es como para promover que de alguna manera se registren las ideas en papel. ¿Cuál era la idea de Caldas? La idea de Caldas es que las plantas se distribuyen en el planeta en función de la altura sobre el nivel del mar y también en función de la latitud en la que pueden germinar. Esas ideas que a uno le parecen tan simples hoy, tanto como la de la evolución, que es tan evidente, pues fueron propuestas por alguien en algún momento. Hoy nos parecen corrientes, pero es gracias a que alguien las propuso en su momento. La idea de Caldas, que yo llamaría como proyecto de investigación, como si uno quisiera pasar a la vicerrectoría, al comité de ética, y luego a la vicerrectoría, y luego a Colciencias o a cualquier entidad financiadora, un proyecto. Este es el proyecto de Caldas. Dice en una carta, en una memoria sobre el plan de un viaje proyectado de Quito a la América septentrional, presentada a Mutis en 1802. Le dice Caldas a Mutis, ¿no sería nuevo y al mismo tiempo hermoso dividir en 12 zonas de 1 pulgada en el barómetro de ancho cada una toda la parte de la tierra que es capaz de vegetar? ¿No sería nuevo asignar a cada planta sus límites? Fíjense la novedad de la idea en ese tiempo. Y de un modo lacónico y exacto decir, habita en la zona primera, habita desde la tercera hasta la quinta, y así las demás. Esta idea me toca, la creo nueva y digna de ensayarse. Quiero insistir en esa última frase, porque no solamente por lo que le tocaba y la consideraba como algo nuevo y digno de ensayarse, sino que la emitió después de estar conviviendo con Alexander von Humboldt. Eso es muy importante y ya van a ver por qué. Que Caldas siguiera considerando nuevo una idea en su convivencia con Humboldt. Es decir, era una idea original frente a las ideas de Humboldt de ese tiempo del primer semestre de 1802. Joaquín Acosta, una vez más, en este libro fantástico del que digo hay 2 copias valiosos en nuestra biblioteca, dice en un pie de página, recuérdese que cuando Caldas escribía esto, aún no conocía el cuadro de la geografía de las plantas que Humboldt produjo en 1803 y envió desde Guayaquil a Bogotá a el señor Mutis. Quiere decir que y yo debo confesarles que yo me he demorado varios años y varios artículos en ese pie de página para tratar de resolver el asunto de las ideas de la geografía de las plantas. Y ya van a ver de qué manera está más o menos resuelto al día de hoy. La teoría científica es una teoría que, como ven, es la nivelación de las plantas, o como lo llamaba Caldas, la fitografía, es equivalente
a la geografía de las plantas de Alexander von Humboldt, que es la teoría famosa. Como si uno dijera, la teoría de la evolución es de Darwin. Ustedes verán que hay otro personaje en esta teoría de la evolución que también ha sido relativamente olvidado, tanto como en la teoría de la geografía de las plantas de Humboldt. Caldas, yo he tratado de fundamentar el hecho de que ha sido olvidado en la postulación simultánea de esa idea en el año entre 1802 y 1803. Aquí tienen ustedes las dos imágenes, más o menos de época. Así era Humboldt, así era Caldas. Lo que Humboldt hizo fue esta maravilla de la geografía de las plantas en el Chimborazo. Esto tenemos la fortuna de tener el único original del manuscrito, primer manuscrito, como la idea de I Think de Darwin. La geografía de las plantas de Humboldt está en Bogotá, en el Museo Nacional. Eso es algo excepcional. Y la razón es simple de entender. Acuérdense que ya se dijo que Humboldt le envió a Mutis la geografía de las plantas para ver qué pensaba él y cómo le validaba. Yo creo que había otras intenciones en ese envío, podemos hablar de ellas al final de la charla. Él tuvo tiempo entre 1803 y 1807 de perfeccionar la idea y de publicarla en París con todas las herramientas, con todos los recursos, con toda la interdisciplinaridad que podía encontrar en las academias de París y logró esto que naturalmente fue lo que se fijó en el imaginario popular en el mundo entero como el origen de la teoría de la geografía de las plantas. Este es el cuadro que ustedes pueden ver en el Museo Nacional cuando lo exponen, no está siempre expuesto. ¿Qué opinaba Caldas en octubre de 1803 sobre la geografía de las plantas de Humboldt? Caldas era un individuo sumamente crítico. El barón de Humboldt ha tocado ligeramente esta materia. Fíjense ustedes, octubre del año 3, y ya dijimos que más o menos en marzo del año 2, él ya había mandado su idea original. Entonces, dice en un manuscrito que es Viaje a Ibarra, de Ibarra Inta, que hace parte del manuscrito que está en la Universidad de Indiana, dice, el barón de Humboldt ha tocado ligeramente esta materia, pero de un modo muy imperfecto, que necesita de un grado mayor de perfección, y ahí dice por qué. No nos vamos a demorar eso. Yo creo, para los que saben que Humboldt no llegó a Caldas, que la razón fundamental, y eso lo ha dicho también Jorge Arias de Grave, que fue rector de la Nacional y director del Observatorio Astronómico, la razón fundamental de Humboldt de no llevar a Caldas era esa crítica muy aguda que tenía Caldas, por alguna razón, y eso nos pasa y debemos confesar, a veces ese trabajo de pares no es fácil. Cuando uno está trabajando con otra persona, a veces se crean escuelas diferentes y yo pienso que algo pasó de esa naturaleza entre Humboldt y Caldas. Eso fue lo que logró Humboldt y por eso es famoso al día de hoy. Por eso, pues, ese libro fantástico de Andrea Wolf, que algunos de ustedes habrán leído, La invención de la naturaleza. Fíjense ustedes la palabra, la invención de la naturaleza, pues es como si hubiera sido una idea única y original y sacada de la nada de Humboldt. Es importante saber que esas ideas tienen a veces antecedentes y es importante identificarlos. Entonces, voy a terminar esta sección dándoles 3 consideraciones que he podido, digamos, fundamentar sobre la teoría científica de Caldas. Lo primero es que Caldas ya había concebido en abril del año 2, antes de conocer el manuscrito de Humboldt, como decía Costa, la memoria, la biogeografía. Ya había concebido el concepto de la biogeografía en esa memoria. Esa es la memoria, esa imagen la pude tomar del Jardín Botánico en Madrid. Todos esos documentos de Caldas están en Madrid, por una razón muy sencilla, y es que cuando vino Murillo y se llevaron todo de la expedición botánica de Mutis y quedó en Madrid, pues se llevaron también todo lo de Caldas. De tal manera que hay un fondo enorme de documentos de Caldas en el Jardín Botánico de Madrid. Esto es un segundo documento que es muy importante porque se llama Memoria sobre la nivelación de las plantas que se cultivan en la vecindad del Ecuador. Firmada en abril del año 3. Corresponde a una lámina en 4 folios dividida en 9 zonas y se puede considerar como una producción simultánea de la lámina de Humboldt del Chimborazo. Pues ya les mostré la idea
de investigación, el proyecto, dijéramos. Esto les muestro es como la primera publicación, desafortunadamente manuscrita. En esa época Caldas no tenía la red y las posibilidades que tenía Humboldt. Una publicación manuscrita, inédita, guardada en un archivo en el Jardín Botánico de Madrid, en donde cuando él recibió, por eso les decía que había un motivo, un doble motivo de enviarle Humboldt a Mutis esa geografía de las plantas, no solamente para que la validara como la principal autoridad que había en América sobre las plantas en ese tiempo, sino que insistió, pero no vamos a demorarnos en eso, insistió que ese documento que le estaba mandando a Mutis pasara por Caldas. Eso a mí me parece sumamente sospechoso, porque es como para decirle, mire, yo ya terminé esto que usted eventualmente estaba pensando, yo considero que sí. Caldas, ¿qué hizo? Caldas sacó del cajón lo que él tenía, que es eso que les estoy mostrando, y se lo mandó a Mutis. Le dijo, recibí esto, el varón, es para usted. Yo le mando una frívola, él dice, muy semejante, que yo he construido desde 1796, 5 años antes de verse con Humboldt. Entonces, aquí me parece que hay una prueba clarísima de ese trabajo previo de Caldas en esta misma disciplina de la geografía de las plantas. Ahí está la fecha de 1796 clarísima. En 1803, Caldas elabora una lámina con la nivelación de 30 especies de plantas en Imbabura. Fíjense ustedes que no se parece a la nivelación, a la geografía de las plantas de Humboldt. En particular, y tampoco pues hay tiempo de demorarnos en eso, las escalas son diferentes. Las escalas de Humboldt son escalas regulares en metros o en toesas, como decir 0, 50, 100, 150, etc. Caldas hace unas escalas barométricas que me parecen mucho más interesantes y no sé si alcanzan a ver en la pantalla, pero lo podrán ver los que quieran ver estas imágenes a través del PDF que dejo con Magda para el que quiera verlo en detalle. Ustedes verán que hay unas líneas que conectan especies para significar el rango de distribución de alturas barométricas de esas especies de plantas. ¿Qué hizo Caldas entre 1804, después de esto, y 1809? Pues él escribió, y una de las cosas que escribió está registrada en el manuscrito que tenemos en la Javeriana, y es la determinación del término de la nieve perpetua y del término de la vegetación, pero también hizo trabajos muy cuantitativos y muy precisos. Caldas era muy preciso en todos sus registros sobre los límites de la vegetación de las especies de cinchona. La cinchona era la planta, digamos, más importante en esos tiempos porque permitía, a partir de su corteza, curar las fiebres de la malaria y todo tipo de fiebres. Era el origen, digamos, del sustrato, la fuente de la quina. Y Caldas, en este manuscrito que tenemos en la Javeriana, tiene todos estos descripciones de sus cálculos de distribución de las diferentes especies de la cinchona. Hizo este tipo de gráficos, fíjense ustedes lo original, también con las escalas barométricas de la distribución de la quina. Este es todo un fragmento de ese, y luego llegó a hacer un trabajo fabuloso de descripción de perfiles de montañas con 3 códigos que desafortunadamente, y de pronto algún día haremos una conferencia sobre esto, de los códigos de representación que utilizaba Caldas. Ustedes ven ahí una especie de gradilla, que son los niveles barométricos, ven unos perfiles de montañas, ven también unos recuadros, que son las distribuciones de diferentes especies, unos rectángulos en diferentes colores, y abajo ven un perfil de las montañas vistas desde el océano. Es una cosa de una complejidad infinita. Él logró que el virrey le apropiara unos dibujantes de la expedición botánica que eran fantásticos para que le hiciera la transcripción de eso que él había hecho en el año 4 a unas gráficas muy especiales y ya coloreadas y digamos, también pendientes de analizar en detalle. Esto fue lo de antes era apenas una sección, esto es la sección completa de todo el perfil de tal grado de latitud a tal grado de latitud, las diferentes especies en las diferentes representaciones en sus recuadros.
Esto fue en el año 9 y en el año 9 Caldas fundó una revista científica, yo creo que es la primera revista científica de este país, que se llamó El Semanario del Nuevo Reino de Granada y publicó las geografías de las plantas de Humboldt. Él no publicó la nivelación de las plantas de él mismo. Fíjense ustedes la discreción o el rigor de Caldas de publicar lo que tenía ya, se supone, digamos, terminado de Humboldt en el año 3, traducido por Jorge Tadeo Lozano de español, porque Humboldt lo produjo en francés, y lo que hace es publicarlo en 30 páginas de su propio periódico científico, pero dedica 30 páginas a comentarlo. Entonces hace otro documento que es importantísimo en el semanario. En la Javeriana también tenemos en valiosos, Karen les confirmará, en valiosos tenemos al menos 2 copias de los originales completos del semanario del Nuevo Reino de Granada de Caldas de 1808, 1809 y 1810. De tal manera que allá pueden ver las fuentes originales. Todo esto terminó esta sección, digamos, que fue como la consecuencia de ese hallazgo afortunado en la biblioteca. Yo publiqué, cuando di la ponencia en París, estaba el editor de esta revista, que es una revista muy importante que se llama el International Journal, o la Revista Internacional de Estudios Humboldtianos. Es de alemanes. Y les pareció tan importante socializar esto, que no solamente le dieron la portada, como ustedes ven, sino que pusieron, el editor me pidió la ponencia para publicarla en el artículo en 2016. En esa ponencia yo terminé con una propuesta. Aquí comparaba justamente estos dos perfiles. Esto, como les digo, requiere meses o años de trabajo para saber cuáles son las especificidades de cada una de estas representaciones pioneras de la bibliografía. Entonces, con base en eso, quiero decirles cuál fue la consecuencia, digamos, más práctica de ese hallazgo en Colombia, y con eso cierro con este epílogo. Vuelvo a Darwin. Darwin fue el que postuló el mecanismo de la selección natural para explicar la evolución, pero no lo hizo solo. Él recibió una carta de un joven naturalista que se llamaba Alfred Russel Wallace, y era tan elegante Darwin que pidió a sus amigos, cuando le dijeron, mire, usted tiene que publicar ya esto porque Wallace lo tiene clarísimo en esa carta. Dijo, no, esto hay que publicarlo al tiempo. Fíjense ustedes la calidad de la persona de Darwin, de pedir que en el mismo momento publicaran las dos aproximaciones a la evolución de Darwin y Wallace, y por esa razón la Sociedad Linneana de Londres decidió acuñar una medalla que llaman Darwin Wallace. Entonces yo dije, esto se parece mucho al asunto de Humboldt y Caldas, entonces en torno a la teoría de la biogeografía. Entonces, ¿por qué no hacer una medalla Humboldt Caldas? Yo le propuse eso a la Academia de Ciencias. La Academia de Ciencias le pareció muy bien la idea, estaba fundamentada. Logramos el apoyo de la Embajada de la República Federal Alemana, que les pareció muy bien dar cuenta de esa colaboración transnacional tan temprana entre un alemán y un neogranadino, hoy sería colombiano, y entonces se hizo la medalla Humboldt Caldas, y esa medalla se otorga cada 2 años, ya se otorgó la primera, al mejor trabajo en biogeografía hecho por cualquier investigador del mundo, pero hecho en Colombia o Ecuador. Entonces, esta es la premiación. Quiero mostrarles un par de escenas de la premiación, porque la premiación, la medalla la diseñó Adriana Espinosa, que es profesora de la universidad también, profesora de dibujo. Y Adriana Espinosa, a mí lo que me pareció muy especial, fuera de ser una artista fantástica, es que era descendiente directa de José María Espinosa, que es el primer retratista de Caldas, más o menos en el año 10. De tal manera que me pareció muy significativo que una descendiente de Espinosa volviera a retratar a Caldas en esta medalla Humboldt Caldas. Estos son los retratos, los dibujos que quedaron de Adriana Espinosa. La persona que ganó, fíjense ustedes la coincidencia tan
tan linda. Quien ganó la medalla fueron unos investigadores del Instituto Humboldt de Bogotá. Y ellos pues estaban orgullosísimos. Ustedes ven acá a los ganadores. Está el embajador, que es el más alto de la foto. Está el doctor Forero, que es el presidente de la Academia de Ciencias. Esta es la medalla que ellos publicaron en su portal. Ustedes pueden ver eso en detalle en el portal del instituto. Y este fue el trabajo publicado en PLOS ONE de biomodelos, que es un sistema de representación de la distribución de las especies. Fabuloso, que tienen ahora como plataforma esencial para registrar eso que Humboldt y Caldas habían imaginado hace tantos años. Quiero terminar insistiendo más allá de este encuentro que, como les digo, fue muy especial para mí con Karen Castañeda en la biblioteca, de todos los encuentros personales con el editor de la revista en Alemania, etcétera, con toda esa red de encuentros que significa un trabajo transdisciplinar de esta naturaleza. Quiero hablarles de 3 personas que para mí son muy, muy especiales. Y son 3 padres jesuitas de la Universidad Javeriana. Padre Pedro Ortiz Valdivieso, algunos lo habrán oído mencionar, lo habrán conocido, el experto número 1A de orquídeas en el mundo, consultado por el Kew Gardens, por el Jardín Botánico, por todos los grandes eruditos de las orquídeas. Padre Pedro era una persona conocedora de orquídeas, y Padre Vicente Durán, experto en Kant. ¿Qué tienen que ver las orquídeas, Kant, con la genética y con los viajeros? Pues eso es lo que logramos mostrar en estos trabajos. Los 2 primeros libros que ustedes ven ahí los produjimos con el Padre Pedro, que nos ayudó a transcribir, porque Padre Pedro era experto él ya falleció desafortunadamente, era experto en lenguas antiguas, lenguas que llaman muertas, y especialmente en latín. Él es experto en Biblia, él era experto en Biblia. Y entonces él nos hizo un gran favor al doctor Bernal y a mí de transcribirnos y traducirnos un manuscrito de Mutis que encontramos en el archivo histórico javeriano. Almanora nos dirigió a Padre Pedro, y el Padre Pedro nos ayudó con eso con mucho gusto. Ustedes entienden por qué. Le interesaba mucho la botánica, y produjimos una serie de artículos científicos. Ustedes verán el detalle de qué van esos artículos con él, y alcancé a producir un capítulo completo de la Humboldtiana con Padre Pedro y con Santiago Díaz Piedradita sobre Humboldt, Bonpland y las plantas neogranadinas. Ese mismo libro tiene un aporte muy especial de Padre Vicente sobre el vínculo entre Kant, Humboldt y el Salto de Tequendama. Solamente el título, yo espero que y con esos 3 descriptores, ustedes podrán encontrar fácilmente, obviamente en la Humboldtiana, pero también en Google, en el Internet podrán encontrar la reflexión de Vicente. Él publicó previamente una versión en inglés de este mismo texto en la revista de Estudios Humboldtianos, que ha tenido una resonancia muy especial. El otro padre que quiero recordar hoy es Padre José del Rey Fajardo, que es un padre experto en la colonia. Padre José del Rey nos hizo el pórtico, es decir, una especie de preámbulo al libro de Ciencia Javeriana, de la ciencia de los jesuitas, porque es sin duda alguna el principal conocedor, principal discípulo del Padre Juan Manuel Pacheco, que era el historiador de la Compañía de Jesús. Padre José del Rey está radicado en Venezuela, pero viene mucho a Colombia, y con él entonces comenzamos a trabajar. Después de ese trabajo, después de esa lectura que hizo en nuestro trabajo con el doctor Bernal de la ciencia javeriana, comenzamos a trabajar el tema de las boticas y los boticarios jesuitas en Santa Fe. Es un libro que sale ahora, creo que esta semana, de tal manera que ustedes lo tendrán disponible. Trabajamos con el padre José Gabriel Lago, no sé si está presente, lo conoce perfectamente, trabajó ya con él en un libro anterior. Este libro fue algo muy especial. Les puedo decir sencillamente que con este gráfico, para darles un solo dato, ustedes ven este histograma en donde ven que los jesuitas tenían la botica, es decir, la farmacia mejor nutrida de la colonia, al compararla con otras. Y entonces el trabajo, este libro tiene como unas más de 600 páginas. Ustedes verán en detalle esa comparación de las boticas jesuitas
con otras boticas coloniales. Y también una reflexión sobre la primera cátedra de medicina, que se dio justamente en San Bartolomé, es decir, la primera clase de medicina, de formación de médicos, se dio en lo que era la Javeriana colonial. Con esto cierro. Yo siempre he dicho que es un poco una redundancia llamar de sala de libros valiosos, porque todos los libros son valiosos. Eh, yo no sé cómo se podría, Karen, usted échele cabeza a ver qué se propone para cambiarle el título a eso, porque parece como si los que están por fuera de esa sala no fueran valiosos. En todo caso, con esto sencillamente yo quería invitarlos a ese oasis, a esa especie de reino de Serendip que hay muy cerca de nosotros, frente al hospital, en donde se encuentran este tipo de cosas. Mil gracias. Doctor Alberto, muy amable por este viaje tan fantástico. Abrimos las preguntas. Pues hay unos mensajes, Alberto, de agradecimiento a tu exposición y a tu gran generosidad. Álvaro Ruiz comenta la excelencia de este libro, pero también de tu trabajo de actualización, de tu investigación alrededor de todo esto y te agradece mucho toda la generosidad que has tenido. No sé si algún profesor quiere... De pronto un comentario. Sí, Álvaro. Primero, pues agradecerle a Alberto que nos haya llevado a París y nos haya devuelto para contarnos cosas tan interesantes de una persona absolutamente fascinante, porque pues Caldas, ni una vez te referiste a él como el sabio, como le dicen, pero era un verdadero polímata, una persona que sabía de todo y que tenía una capacidad increíble para meterse en profundidad en las cosas que le gustaban. En la astronomía, obviamente la geografía, la botánica, en miles de otras cosas. No sé si tú nos puedas contar algo de su parte como política, porque él jugó un papel muy importante en el proceso de independencia y seguramente pues tienes cosas para contarnos de eso, que era uno de los tantísimos aspectos de Caldas. Pero de nuevo, muchas gracias por tu paseo increíble. Y gracias, Álvaro. Pues de la dimensión política de Caldas, yo he tratado, digamos, de concentrarme en la dimensión científica de Caldas, pero en la Caldasiana hay un tomo completo que se llama Corpus Politicum, en donde se va a explorar, y ya está prácticamente terminado, esa dimensión política, porque Caldas participó naturalmente desde el 20 de julio de 1810. Ustedes saben que ahí hubo pues un asunto en la esquina de la plaza que hoy se llama de Bolívar, con una revuelta por un florero de José González Llorente, que no quería prestarlo para el recibimiento de Antonio Villavicencio. El complot, porque eso fue un complot, se preparó en el observatorio, que era en diagonal, el observatorio astronómico, que era el sitio donde trabajaba Caldas. Eso es apenas una de las dimensiones. Otra que te puedo dar, Álvaro, en este momento, y ya te enviaré la referencia, es el protagonismo de Caldas, que inició su lucha a órdenes de Nariño, pero naturalmente era primo de Camilo Torres. Y ustedes saben que Camilo Torres y Antonio Nariño pues fueron, digamos, los principales referentes de un distanciamiento que hubo entre los patriotas desde 1810 hasta que llegó Morillo y acabó con ellos por esas divisiones internas. Resulta que Caldas, que arrancó con Nariño, fue por órdenes de Nariño con Baraya a tratar de convencer a Camilo Torres que, digamos, se uniera a la causa de Cundinamarca, que era la de Nariño. Pues Caldas se pasó de campo y se entiende perfecto, era de Popayán, era federalista, era primo de Camilo Torres. Yo no sé cómo se le ocurrió a Nariño mandar a ese mensajero tan inapropiado
Y entonces lo que hizo Caldas fue convencer a Baraya, que era su principal figura militar de Nariño, que se volviera contra Nariño, y eso fue un desastre, porque entonces Baraya se enfrentó contra Nariño en Venta Quemada, lo venció y se envalentonó. Caldas le aconsejó de moderarse un poco, se envalentonó y se vino aquí a acabar con Nariño en Santa Fe, y Nariño le ganó a Santa Fe. Y entonces por eso es que Caldas termina yéndose y termina en Antioquia. Hay una historia muy bonita del periplo de Caldas por esa participación, como dices, política, a partir del año 10. Y fue el editor de el Diario Político de Santa Fe. Es decir, Caldas tuvo esa dimensión también política muy destacada, pero pues yo me he querido concentrar en el aspecto científico. Bueno, hay muchos mensajes, Alberto, de agradecimiento, muchas personas. Siempre he querido preguntarle, dice Adriana Ordóñez, ¿qué sintió al tener este libro en sus manos, el descubrirlo, su olor, no sé? Cuéntanos la Muy, experiencia. muy bonita pregunta, Adriana, mil gracias. Pues yo llegué a esta biblioteca, a este librero, y pregunté por el libro, que entendía que, porque aparecía en internet gracias al hallazgo de Karen, como digo. Yo me fui allá, entonces dije que veía que lo estaban vendiendo, que si todavía lo tenían. Y me dijeron que sí, que no solamente había eso, vieron que yo era colombiano, sino que también había una carta de Humboldt a Codazzi y había 2 o 3 documentos más de ellos, querían vender el máximo de cosas. Entonces, pero les dije que yo pues estaba interesado en este manuscrito y pues con mucha diplomacia, naturalmente, porque pues sabía el valor que tenía para ellos, naturalmente no me iban a dejar tomar fotos de todas las páginas. Les pedí que si podía tomar fotos de algunas páginas, naturalmente abuelo de pájaro, y me dejaron sentado en esa librería de viejo un buen tiempo, observándolo, naturalmente con la restricción de solo tomar un par de fotos, y yo tratando de escoger qué foto tomaba. Entonces, bueno, pero con base en eso, yo le escribí y le conté a Carlos Cuartas el asunto. Carlos ha sido un promotor de la imagen de Caldas y de la memoria de Caldas, muy importante que tenemos en la universidad. Él habló con Luis David y a ambos les pareció que no podía ser. Luis David es ingeniero y desde la ingeniería, Álvaro, esa es otra dimensión muy importante de Caldas. Caldas como ingeniero, de fuertes militares, de todo tipo de cosas. Ellos les pareció que no podía ser que estuviera ese manuscrito por allá perdido en París, y ellos dos realmente, porque naturalmente no teníamos presupuesto en la facultad, yo ni me atrevía a proponerlo a la decanatura para comprar ese libro. Ellos dos fueron muy generosos y lograron adquirirlo con un protocolo pues muy delicado, porque eso era una exportación de un bien cultural, pero todo eso se hizo gracias al apoyo de la biblioteca, de la vicerrectoría y de la rectoría, con Carlos Cuartas, pues muy protagonista. Okay. Doctor Gómez, discúlpeme, el doctor Fernando Suárez tiene la mano levantada, entonces creo que quiere hacer una intervención. Sí, Qué señor. pena, no te había visto, Fernando. Doctor Gómez, gracias. Doctor Gómez, el doctor Gómez Alberto, muchas gracias. Muy, como siempre, es fascinante escucharlo con ese detalle. Y yo solo quiero destacar 3 cosas. Usted nos envió un mensaje más allá, digamos, de lo que algunos pueden interpretar como una curiosidad o precisamente solo la serendipia. Primero, me encantó lo que nos comentó sobre la interdisciplinaridad en el Instituto de Genética, que es lo que lo caracteriza. Y eso es lo que hace especial el sitio, que no se trata de la genética, sino de las humanidades. Es decir, la genética no es un capítulo aparte, sino precisamente es uno de sus fundamentos. Segundo, yo se lo he dicho muchas veces, usted nos ha abierto los ojos y nos hace caer en cuenta de cómo quitarnos el pesimismo en que a veces vivimos en Colombia, porque yo escucho mucho la frase de que en Colombia nunca hacemos nada, que estamos atrás, y venimos haciendo una gran cantidad de cosas desde hace
literalmente siglos, y usted afortunadamente ha logrado darnos toda esa visión histórica y pues que fundamenta muy bien lo que hacemos, es decir, sí hacemos y seguimos haciendo, es decir, no es algo que no sea una realidad. Y tercero, como yo algunas veces le comentaba, la serendipia, muchos lo confunden con una chiripa, ¿no? Pero así como Fleming, así como muchas cosas que hemos encontrado en el instituto a través de muchos caminos, no es una chiripa, sino es al contrario, estar es muy atento, estar atento a una serie de cruces y conexiones que si uno está atento precisamente las encuentra. Eso era todo, muchas gracias. Sí, Gracias, y yo quiero Fernando. elaborar, gracias Fernando por esas palabras, yo quiero elaborar sobre lo de la penicilina porque justamente ustedes verán en la diapositiva en donde yo puse la definición del diccionario de la Real Academia Española de serendipia, ese es el ejemplo que dan de la serendipia, una persona que estaba trabajando fuertemente en algo y tiene un hallazgo afortunado y la serendipia se asocia como con algo que aportan los dioses. Yo creo que no hay que olvidar eso. Esas fortunas son como de los dioses, ¿no? Eso, los dioses como un concepto metafísico muy, muy bonito que se puede asociar pues a un o a varios dioses, pero yo creo que uno recibe como, uno tiene como ese acompañamiento cuando se dedica a cosas digamos, de esta naturaleza. Gracias, Alberto. ¿Hay más preguntas? Perdón, acá hay una pregunta. Yo quería probar. Te pregunta, la pregunta es de Sandra Sastre. Te pregunta, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has encontrado en estos escritos? A ti. Pues, Sandra, mil gracias por la pregunta, muy bonita. Y veo que está Livia Marcela y otra serie de personas de la biblioteca y otros encuentros especiales que he tenido. Yo pienso que de esos escritos lo más importante es los encuentros personales que resultan de esos escritos. Yo disfruto enormemente ese hallazgo de afinidades con personas que se entusiasman con lo mismo. Yo pienso que es eso. Yo pienso que más allá del documento, el documento naturalmente pues es chusco y es importante y sirve para fundamentar algo, pero eventualmente se vuelve como una especie de nota de pie de página, como lo de Acosta. Eh, yo, esto es como un camino para encuentros y nosotros tenemos la fortuna en la universidad de ser pues eso, una universidad. Esto no es un politécnico, esto es un sitio en donde uno puede tener encuentros. Y yo quiero insistir en la virtud de los encuentros de la biblioteca. Esa biblioteca me parece que es un oasis que nosotros desatendemos, tiene un pozo profundísimo ese oasis, entonces yo recomendaría pues ir un poquito más a la biblioteca y también recordar la alerta que traté de hacer de registrar todo online. Yo pienso que hay que atender al formato impreso y al registro de notas y a la conservación de notas y me alegra que en la biblioteca, en la facultad nos han apoyado enormemente en el instituto de tratar de hacer un repositorio de lo que nosotros producimos. Entonces, para nosotros, Fernando, por ejemplo, los cuadernos de experimentación son muy importantes. Y eso es importante que se sistematice. Las notas de los estudiantes. Todo eso puede llegar a tener un valor tan importante como esos manuscritos de un individuo que ha sido relativamente olvidado en la historia de la ciencia, como es Caldas. Gracias, Alberto. Otra pregunta de curiosidad de alguien es que y nos refiero, ¿el valor comercial de una obra de este tipo cuál puede ser? ¿Tú hablas del manuscrito, Carlos? ¿Perdón? ¿Dices del manuscrito? Sí, del manuscrito, entendería. Sí, No, pues porque depende mucho. Por un lado,
por eso le pedí el favor a Karen en su momento de si me ayudaba a buscar en París en dónde estarían vendiendo el libro de Acosta, porque yo creo que en París poco aprecian ese libro de un individuo absolutamente olvidado de Colombia, en Sudamérica. Entonces, el valor allá, yo pienso, puede ser relativamente menor, pero por alguna razón, y la razón va a estar explicada en la Caldasiana el año entrante, por alguna razón este manuscrito lo tenían tan valorado por una cifra pues de miles de euros, que había sido consecuencia esa valoración de la opinión de historiadores muy importantes, franceses en particular, que habían visto el valor de ese libro, que no lo vendieron en Francia por alguna razón. Menos mal no se lo vendieron a esas universidades norteamericanas que absorben mucho de nuestro patrimonio. Esas tienen cantidad de cosas allá. Afortunadamente lo están digitalizando, entonces eso está bien. Pero lograr repatriar, y no es digamos, no quiero insistir mucho en el valor comparativo de ese manuscrito todavía, mientras no salga la obra. Pero, por ejemplo, la Universidad de Antioquia tiene otro manuscrito de Caldas. Lo que pasa es que ese manuscrito de Caldas que heredó Lino de Pombo, que fue su discípulo, y que lo heredó uno de sus nietos, Jorge Pombo Ayerbe, y se lo regaló a un antioqueño, y el antioqueño lo donó a la Universidad de Antioquia, es un manuscrito de copias de libros de Humboldt y Bonpland que hizo Caldas tratando de hacerse a unas referencias. Allá no tenía fotocopias ni todos esos servicios que tenemos hoy de fuentes gracias a la biblioteca. Él le tocaba copiar a mano los libros que traían Humboldt y Bonpland. Y entonces el manuscrito de la Universidad de Antioquia es una especie de copy-paste o de copia manuscrita de libros científicos que traían Humboldt y Bonpland en esa convivencia que tuvo con ellos en Quito en 1802. El de la Javeriana resulta que son ideas, mediciones, propuestas, teorías de Caldas. Yo pienso que ese es el enorme valor, y por eso pues la idea es hacerle una publicación, como les digo, de 7 tomos en torno a ese manuscrito tan valioso que tenemos ahora. Naturalmente el valor se va a multiplicar enormemente, y espero que nunca lo vendan, sino que lo conserven siempre allá en la biblioteca. Bueno, Alberto, muchas gracias. Muchas gracias por esta excelente exposición. Y bueno, mucha gente te comenta, están muy agradecidos por tu brillante exposición, por la transdisciplinariedad, la puerta que muestra y que es la que quiere la universidad alrededor de la formación integral y el ser universal. Y también el sitio que le estamos dando a estas conferencias. Quiero recordar que van a continuar cada mes y probablemente estaremos invitando a muchos de ustedes para que nos enriquezcamos más. Muchas gracias, Alberto. Un aplauso virtual para ti, de todos. Y bueno, que estén muy bien y buenas noches a todos. Gracias, gracias. Gracias Magnífico, a muchas todos. gracias. Amables. Buenas noches a todos. Muchas gracias, muy amable Alberto, doctor Gómez. Chao, Descansen. chao. Felicitaciones, Alberto. Muy bien. Muy lindo, muy Gracias. lindo todo. Gracias. Adiós, gracias. Gracias, Muy chao. bien. Gracias, Gracias. doctor Gómez. Felicitaciones a los organizadores, una idea genial. Gracias. Doctor Alberto Gómez, el doctor Jorge Otero le deja un saludo especial desde Estados Unidos. Ay, qué maravilla. Un saludo a Jorge. Bueno, gracias. Chao. Chao. Muchas gracias.